importantes y todos los juicios, por ser todas las personas iguales ante la ley, merecen ser tratados con la celeridad del caso. Yo creo que una propuesta de esta naturaleza, pues desconozco las razones para motivar a hacerla, debe reflexionarse porque en primer lugar es una especie de retardación de justicia. Ya suficientemente se atrasan los juicios de por sí y por la cantidad que son, como para que vengamos a decir, no, espérense hasta que salga una ley que me convenga o que convenga a un sector determinado o a la administración de justicia en general, ¿verdad? Yo realmente no creo que la justicia dependa estrictamente del contexto de nuevas leyes ni de nuevos funcionarios. Depende al interior de una serie de factores mucho más generales que esos. Yo particularmente no le encuentro una razón valedera para estar esperando que un juicio, cualquiera que sea, porque el juicio, la importancia del juicio, quien la puede terminar es el que está sufriendo la energástula, que nunca se lleva a cabo su proceso, su juicio público y sus sentencias. Tanto que hay un movimiento, y por cierto hasta leyes emitidas a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, de leyes de emergencia para sacar a los famosos reos sin condena, que son personas que a veces han cumplido hasta la pena mayor a que pudieran ser condenados, y sin embargo en el proceso o en el juicio no se ha llegado a ese punto procesal y siguen en ese infierno que han definido muy bien, que se llama Mariona. Por cierto, doctor, la semana anterior tuvimos aquí en el programa a Carlos Hernández, es un artista nacional que pasó por una etapa crítica, estuvo en Mariona durante 4 meses, no le celebraron juicio, y él explicaba que lo de menos es los 4 meses que estuvo él, que estuvo allí conoce de casos de personas que llevan años sin que le celebren juicio. Digo yo, ¿no contempla la ley algún tipo de indemnización, algún tipo de resarcimiento, no sé si económico, moral, espiritual, para esa persona que ha estado tanto tiempo recluido y que después a lo mejor se le celebra el juicio y como en el caso de Carlos Hernández resulta que se sobresee porque no había pruebas, porque se llegó a un entendimiento, a un arreglo, o simplemente porque cumplió mucho más de la sentencia que podían haberle condenado el tribunal de conciencia o el juez o quien fuera? ¿Cómo puede compensarse eso? ¿Cómo puede, en nombre de la justicia, tenerse a un hombre preso, cohibido de todo, y estarse diciendo que se le está aplicando justicia con un principio totalmente injusto? Es una pregunta que es tan interesante y encierra una serie de elementos, pero yo le voy a centrar en lo que creo que puede ser tal vez el punto medular: el juez. Yo creo que un juez, y eso es lo que ha estado haciendo la Corte Suprema de Justicia, un juez que mantenga un proceso sin desarrollo debe ser sancionado severamente, desde la sanción pecuniaria hasta la suspensión o la destitución, ¿verdad? La expulsión del órgano judicial. Porque para un juez puede resultar muy fácil poner una sentencia o una resolución dando orden de captura contra 100 personas y qué le importan a él, ¿verdad? Pero pongámonos en el caso del capturado injustamente o del perseguido por sentencias de esa naturaleza, ¿verdad? Es decir, cae sobre usted un peso psicológico, un peso de denostación frente a la sociedad gravísimo. Y después con decir el juez que se equivocó o que ese era su criterio, un criterio a veces fuera de todo contexto de la lógica o de lo legal, y ahí terminó todo, pues. Y todo el daño moral de tener una orden de captura, como pasa constantemente en este país, contra gente inocente, gente contra la que no hay una consistencia de prueba. O sea que de ahí la importancia de que los jueces sean seleccionados dentro de lo mejor del foro salvadoreño. Y no solo eso, lo que ya hizo también esta Corte Suprema de Justicia, crear una escuela de capacitación judicial o de
la palabra capacitación judicial como que desestima mucho la preparación profesional, pero sinceramente un juez tiene que ser una persona más elevada que el común de los abogados, porque tiene en sus manos el prestigio de sus semejantes, la libertad de sus semejantes, y no puede ser que sea suficiente excusa decir me equivoqué o ese es mi criterio. Tiene que haber todo un apoyo de carácter técnico, de carácter moral, de carácter psicológico para poner una resolución. Es una cosa muy seria. Aquí se toma muy superficialmente esa responsabilidad que usted ha mencionado. ¿Y de qué le puede servir a una persona pudiente que después le devuelvan 50,000 pesos por haberlo sacado en los periódicos diciendo que es un ladrón o que es un estafador? O a una señorita diciendo que malversó los fondos de un banco, etcétera, etcétera. Ya no hay dinero para resarcir ese daño, ¿verdad? Ahora, tengo entendido, doctor, también usted me rectifica si estoy equivocado, que han habido ya muchos casos de destitución de jueces considerados corruptos o deshonestos, o que simplemente no han cumplido a cabalidad con su deber. ¿Es cierto esto? Es cierto. Y no solo es cierto, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, y me consta esto, ha pedido que cuando alguna persona, sea profesional o no, tenga conocimiento de la forma de corrupción, que la denuncie, pero que tenga la valentía de denunciarlo personalmente. O sea, no a través de lo que se da mucho en este país también, de que le pueden levantar una especie a un juez correcto, y nadie se atreve a decir, pero a crearle todo un ambiente de desprestigio y la gente termina creyendo que este juez es un corrupto, ¿verdad? No, las cosas deben de hacerse seriamente. Y por esa razón, la Corte ha desestimado muchas veces los rumores sobre jueces que a lo mejor son corruptos, pero que nadie se atreve a decir lo que lo son, o se atreve a denunciarlo. Hay otra situación, doctor, que se presenta en lo que es la administración de justicia en el país, que evidentemente sí está tremendamente cuestionada, y por eso es que se está haciendo o se ha hecho una nueva ley, ¿no? ¿Verdad?, para tratar de corregir todas esas cosas. Pero me refiero a lo que son los tribunales de conciencia y a muchos jueces también. ¿Qué es lo que puede hacerse para lograr una mayor seguridad para un tribunal que está juzgando a una serie de personas y ese tribunal de conciencia está siendo objeto de amenazas, de coacciones, que se siente en un momento determinado, llaman a las casas de los señores del tribunal de conciencia y se le dicen, mire, tenga cuidado con lo que usted va a hacer porque su familia está en peligro, su trabajo está en peligro? ¿Qué manera podría ser posible para mantener una seguridad para esta gente? Porque un juez, por ejemplo, que también está sujeto a esta situación, pero un juez es un profesional, está cumpliendo con un deber y está siendo retribuido por eso. Pero un miembro de un tribunal de conciencia no tiene retribución ninguna, es una persona espontánea que ha sido escogida para estar ahí y está sufriendo una situación tremendamente presionante. ¿Hay alguna forma de poder proteger la actuación de esta gente? No sé yo, usted tiene más experiencia, ¿habría algún medio de protección para esta gente? Sí, pero es un medio de protección de nuestra sociedad. Nuestra sociedad en general necesita vitalizar sus valores morales, sus valores espirituales y sus valores legales. Por lo siguiente, ¿yo por qué voy a amenazar a alguien que va a cumplir su deber si mi moral y mi conciencia me impide hacerlo? Pero en un país deteriorado, donde todo se resuelve a balazos, donde todo se resuelve mediante los golpes, desde los problemas hogareños, porque con los niños, ahí vemos los programas que están defendiendo las golpizas que no deben de dársele a los niños. Es decir, este es un país violentísimo, lo demuestra una serie de hechos constantes. Entonces, hay un problema de un jurado que me ha condenado a un pariente, yo lo primero que pienso es que lo tengo que ir a
a darle su recompensa por ese daño que me ha hecho y lo mando a matar, o lo mando a pegar, o le mando a poner una bomba en la casa, o lo estoy amenazando constantemente, o le mando a secuestrar a la hija, etcétera, etcétera. En este país, las soluciones más fáciles para cualquier problema son la violencia. Entonces, ¿qué es la solución? No son leyes, y las leyes ahí están, cualquier delito que se comete es sancionado, pero la vitalización de la cultura y de lo espiritual y de lo moral es sumamente importante. Mientras eso no haya, don César... Pero doctor, yo entiendo lo que usted dice perfectamente, pero la situación real en estos momentos es que no hemos pasado por ese proceso de sublimación espiritual ni moral para llegar a tener una verdadera conciencia de eso. Y tenemos la situación de que estos señores son amenazados, no pueden ejercer en realidad el deber de ellos como tribunal de conciencia de aplicar justicia, porque no pueden ser justos en sus apreciaciones, ni en sus sanciones, ni en su actuar, si ellos están siendo presionados y coaccionados. ¿Cuál es la otra medida complementaria que no pudiéramos esperar un proceso tan largo como es la maduración de toda la ciudadanía? Bueno, porque partiendo de eso, porque en Suiza no nos haríamos esta pregunta, ¿verdad? Claro. Probablemente cómo cuidar a los jurados, etcétera. Aunque hay que cuidarlos, porque en el caso de Kennedy, por ejemplo, a los testigos, que no el jurado, hubo testigos que les dio cáncer de repente y se murieron de un balazo. En fin, pero lo que usted dice más concretamente, yo le haría esta pregunta. ¿Y quién en este país, por cualquier actividad que contradiga los intereses de otra persona, no es amenazado? El obrero que contradice al patrono es amenazado. El patrono que contradice al sindicato es amenazado por el sindicato. En fin, es un mundo de amenazas. Ahora, ¿cómo proteger al jurado después de que ha dado la sentencia? Porque antes se supone que nadie sabe ni a qué jurado lo van a llamar, a qué juicio lo van a llamar, ni tampoco las partes saben a quiénes van a llamar de jurado, ¿verdad? Es decir, es un proceso bastante discreto. Y usted lo vio en el caso último, que los jurados, como medio de protección, no se identificaron públicamente. Pero esto tiene una cosa muy seria de considerar. Si usted va a enmascarar a los jurados, o los va a poner detrás de un vidrio polarizado para que nadie sepa quién está ahí, ¿verdad? También está dando pauta para que se emitan criterios per se y no bajo la conciencia de dar la cara. Usted sabe que cuando el hombre asume la responsabilidad de tomar decisiones, esas decisiones son tomadas con más prudencia o con más seriedad. Pero ya de paso, tirar la piedra, como dicen, con la mano escondida es más difícil. Mire, usted me recuerda el caso que dicen que los jesuitas, cuando le hacen una pregunta, contestan con otra pregunta. Eso fue lo que me hizo usted. Cuando le hice la pregunta, usted me contestó con otra. Y le voy a decir el chiste. Le dicen a un jesuita, ¿es cierto que los jesuitas contestan a una pregunta con otra? Y dice el jesuita, ¿quién dijo eso? Bien, amigos, ha sido la primera parte de la sección de hoy con nuestro distinguido visitante, el doctor Salvador Nelson García. Ha expuesto cosas bien interesantes que son objeto de meditación y de estudio. Ustedes no se vayan, que después de estos mensajes seguimos con el arquitecto Cermeño, quien nos va a hablar sobre interioridades de nuestro zoológico nacional.